Alfredo, María Luisa, Dominga Elíos, familia Duarte Escobar, Ana Yoli, Domingo. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, almas del purgatorio, Agustín Emmanuel, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia Román, Óscar Eligio Gregorio, Lucila Josefina, Renán Enrique, María Guillermina, Valerio, Agustina, Mauricia, Nicodemos, Víctor, Gregorio, Cirilo, Felicita, Doelia, Escolástica, Aurora, Ramona, Marcial, Celia. Familia Rojas González, familia Rojas Amarilla, familia Rojas Dujac, familia Vigo Martínez, familia Vigo Rojas, familia Vigo Lugo, Luis Edgar, José Carlos. Queridos hermanos, estamos transmitiendo directamente desde la parroquia San José Obrero, Ñandillara-Ñe, el primer canal católico que tenemos en el Paraguay, y hoy en esta gran solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Jesús. Tenemos también las intenciones que la gente pide a través del canal. En acción de gracias a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Bosco. Por las intenciones de los padrinos y madrinas, especialmente hoy pedimos por la señora Olga Pampliega, que ayer estuvo de cumpleaños. Muchas felicidades. Hoy es tu santo, ahora también. Muy bien. 22, ¿qué es hoy? Ah, Corpus Christi, vos naciste en el día de Corpus Christi luego. Bueno, entonces, ustedes saben que la familia Pampliega justamente fueron los primeros que me dieron la platita para comenzar Ñandillara-Ñe, ¿verdad? Y ahora espero la segunda tanda también, ¿verdad? La primera ya pasó hace 3 años. Así que aquí está su esposo, siendo un moína. Bueno, y también hoy está de cumpleaños la señora Lidia Vera. ¿Puede ser? ¿Su cumpleaños también? Ah, no, solamente por la intención. ¿Cómo? Ah, bueno, anotaron Guadalupe, entonces también, mira un poco ahí la nenita. Entonces un fuerte aplauso para ella que está ahí. ¿Cuántos años? 6 añitos. Bueno, también Fátima Mendoza cumpleaños y agradecemos también por el cumpleaños. También por la salud física y espiritual de Blanca López, familia Portillo Díaz, Facundo Miguel, Gerardo Cubas, María Josefina y familia, Salvadora y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, familia Frutos, también la familia Seifar Benítez, Mirta Roy y familia, Jonás Ortiz y familia, familia Gini Cabrera, Petengil y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia. Por el trabajo de Víctor, Pablo, Silvia, Amada, Mirta, Megan. Por los difuntos, Luisa Salinas, Domingo Rey, Emilia Paola, José Jerónimo, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxanne Nair Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio, Eloy Martínez. Y especialmente rezamos por la salud física de Blanca López, que va a ser también intervenida, está ahí en IPS y nos está siguiendo a través del canal. Y también de Nélida Acosta, pero esta no nos puede seguir porque está en terapia intensiva, en IPS también. Y vamos a pedir especialmente por Luisa Salinas, que es también la mamá de la señora Esperanza, que es una gran colaboradora también como madrina de Ñandillara-Ñe. Entonces, que el Señor nos acompañe y sobre todo podamos celebrar con entusiasmo este gran misterio del Corpus Christi,
Después ya vamos a ir entendiendo lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta solemnidad. Nos disponemos entonces ya para celebrar nuestra Eucaristía. Como peregrinos de la esperanza, celebremos a Cristo Eucaristía. Queridos hermanos, nos reunimos hoy para celebrar la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. En cada altar del mundo, Él continúa multiplicándose para alimentar a su pueblo y hacerlo participar de su vida divina hasta su retorno glorioso y definitivo. Nosotros, como peregrinos de la esperanza, caminamos hacia Dios alimentados con este santo sacramento. Movidos por la gracia del año jubilar que estamos viviendo como iglesia, nos disponemos a celebrar y adorar a Cristo Eucaristía, que ha querido quedarse con nosotros como presencia real, como comida y bebida de salvación. Unidos al canto inicial, acompañemos la procesión de entrada de los ministros. Nos ponemos de pie y recibimos al Padre Víctor Luis Cabañas. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos hoy, oh amado del Padre. Asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. ¡Viva el Corpus Christi! ¡Viva! ¡Viva Jesús resucitado! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces al Señor. Nuestra comunidad tiene sentido en uno de los misterios tan grandes que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros, si estamos aquí como comunidad, es porque estamos en común unión con los principios y valores que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Por eso es que pasamos a comulgar. Pero que dice la jata a comulgar, que sí que estamos comulgando en las propuestas del Evangelio de Jesús. Y eso es lo que hoy celebramos, este gran misterio de la unidad de la iglesia, es decir, de la comunidad. Así es que, queridos hermanos, al celebrar hoy el Corpus Christi, pensemos en este gran misterio que buscamos todos, el de la unidad. Porque una vez lo que más hacemos es separarnos. Hay gente que dice que es cristiano, pero dice, no, que le maten a su hijo en el seno de su madre. Ese no puede ni a comulgar, está totalmente fuera de la propuesta del Evangelio. Otro que dice, vamos a seguir robando en el Estado o donde sea. Ese no puede pasar a comulgar, porque no está de acuerdo al principio que la iglesia, que Dios nos propone. Y así, cada uno tiene que ir mirando un poco los mandamientos de Dios para ver si estamos en esa comunión. Vamos a iniciar entonces nuestra Eucaristía, celebrando este gran misterio del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa y lo primero que hacemos es mirar en qué hemos roto esta relación de la común unión con el Señor y con nuestros hermanos.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. El cuerpo y la sangre de Cristo, que se nos da como alimento de vida eterna, son el centro de nuestra celebración de hoy. Pero su palabra también es alimento de nuestra fe y nos muestra el camino de la salvación. Escuchémosla con atención. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino, y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham, de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. El Señor extenderá el poder de tu cetro. Domina desde Sión en medio de tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Tú eres príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para
para siempre, a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ponemos de pie para escuchar la secuencia. Este es el pan de los ángeles, convertido en alimento de los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de los hijos, que no debe tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron: el sacrificio de Isaac, la inmolación del Cordero Pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, el buen pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros, apaciéntanos y cuídanos, permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes. Tú que lo sabes y lo puedes todo, tú que nos alimentas en este mundo, conviértenos en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, juntos con todos los santos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Jesús les respondió: denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Tomen asiento. ¡Viva Corpus Christi! Bueno, fíjense, queridos hermanos, así como dijimos el domingo pasado, después de la celebración de Pentecostés, que ahí terminaba, decíamos, el tiempo pascual y comenzamos el tiempo ordinario, decíamos, ¿verdad?, nuestra introducción de la gran solemnidad de la Santísima Trinidad, que era una síntesis teológica, donde veíamos la manifestación de Dios que nos ama, que nos quiere, que nos da todo, Dios Padre, Dios Hijo, es decir, el único Dios siempre, por eso decimos uno, pero tres personas, prosopon, manifestación. Entonces, que nos quiere tanto, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarnos y redimirnos. Es decir, que aquí nos da muchísima esperanza para no desanimarnos también ante tanta corrupción, ante tantos pecados que nosotros mismos provocamos. No piensen, no sé, la gente de dónde es lo que piensa que viene el pecado. Ñandego ya llamó la pecado, porque el pecado es una acción moral. Moral quiere decir que vos sabés lo que está bien y lo que está mal. Harei cuaboná, a operar ella. O sea, vos sabés muy bien que robar a cualquiera, no solo al Estado, ¿verdad?, a los pobres, a la gente, o sea, nos roban a todos. Eso es pecado y mortal encima. ¿Por qué? Mortal quiere decir que esa actitud nos lleva a la muerte, nos lleva a la destrucción, nos lleva a que existan indios ahí sentados en la calle, niños en los semáforos. Eso es lo que nos lleva a la muerte. Pitágoras dice el pecado mortal, de muerte. Producimos muerte. Y sin embargo el Señor quiere, ¿se acuerdan? La gloria de Dios es el hombre viviente, todo lo contrario de la muerte. Bueno, y el Espíritu Santo que nos dinamiza, por eso que tenemos que estar entusiasmados, porque es la gracia de Dios que nos dinamiza ahora para poner en práctica nosotros, nuestro camino de vida cristiana. Porque nosotros decíamos que somos los otros Cristos. Terminábamos con los padres de la iglesia, que les hice repetir no sé cuántas veces, y Dios, ¿verdad?, envía al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nosotros seamos los alter Christi, es decir, nosotros ahora somos los otros Cristos. Si nosotros no cambiamos y no transformamos nuestra sociedad, nadie va a hacer por nosotros. Va a pasar esta generación, vendrán nuestros hijos, vendrán nuestros nietos, vendrán nuestros bisnietos, y no sé quién va a cambiar este Paraguay. Esperemos que nosotros por lo menos seamos conscientes y vayamos transmitiendo estos valores. Y entonces, ante esa situación, después de entender esa manifestación de Dios que nos ama tanto, ahora Corpus Christi, es decir, se nos presenta y se nos ofrece, queridos hermanos, el alimento para que nosotros tengamos fuerza y luchar contra todo lo que es perversidad, todo lo que es malo y todo lo que no nos deja vivir nuestra propia santidad. No sé si se dan cuenta cómo la iglesia, yo procuro ir uniendo, ¿verdad? Cada celebración va uno detrás de otro. No piensen que la iglesia, opointe, dice, hoy vaya tú este día, a ver un poco, ¿qué hoy podemos celebrar? No, 2000 años de existencia. Y entonces te va dando punto por punto. Así como los educadores, es pedagogía. Vos te vas en preescolar y no es que ya te da álgebra en preescolar. No, tranquila, tranquila. Niña, pues no me dibuja y bebé pinta y preescolar. Primer grado no sé qué ahora dan, aunque ahora parece que computadora y todo ya tiene primer grado. Septiembre, febrero, mañana, A, E, I, O, U decíamos todavía, ¿verdad? Con ángeles así ya se acuerdan ya. Bueno, pero son las cosas de la vida, ¿verdad? Pero es importante que sepamos que hay un proceso y sobre todo una concienciación. Tenemos que entrar en la conciencia de que este es nuestro tiempo y que nosotros ahora somos responsables en este camino. Y por eso el Señor nos ofrece esta gran solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Y la palabra de Dios por eso viene, como siempre, no vamos a poder entrar todo porque es una riqueza impresionante, porque es la síntesis. Es Dios mismo el que se nos ofrece con su cuerpo y con su sangre. El pan y el vino, ustedes saben que el pan y el vino fueron los primeros alimentos que cuando el hombre, dicen, estos ya son los estudiosos, ¿verdad?, de toda la genética y todas estas cosas, y cuando el hombre va apareciendo, te dicen cuando el hombre vivía todavía con 4 patas y comienza a levantarse, dice que eso sucedió hace 50 millones de años. ¿Vos estuviste cuando eso? Hace 50 millones de años, cuando te levantaste por primera vez del suelo y comenzaste a caminar con 2 patas.
¿Se dan cuenta? Nosotros ya somos herederos de todo un proceso. Y lo que nosotros somos, así el hombre sapien, dice que hace 5 millones de años que nosotros estamos, ¿verdad? O sea, así como somos. Pero vamos evolucionando. Entonces esperemos otros 5 o 10 millones de años a ver si el Paraguay puede cambiar y dejarse corrupto, ¿verdad? Puede ser que ya dejemos, ¿verdad? Ahí ya vamos a bailar seguramente, ¿verdad? Bueno. Entonces fíjense que esto es importante porque dice que el primer alimento que ese hombre comienza, porque antes se alimentaba, dice, de los frutos silvestres, de todo lo que la naturaleza nos ofrecía. Y el hombre por primera vez comienza, el hombre sapien, a pensar, ahí está el fuego, puedo calentar. Antes que estaba cerca del fuego y por ahí se le cayó algo y se dio cuenta que fue cambiando. Y lo primero que hizo dice que fue el pan justamente. O sea que Jesús mismo, la palabra de Dios, la Biblia, no es que toma cualquier signo, sino que son signos esenciales y fundamentales de la base del hombre, el pan. Dice que con eso el hombre comenzó por primera vez, hombre, sí, como se dice, a cocinar. Y el vino, el jugo de uva, sobre todo esa parte. Nosotros aquí no tenemos gran cosa, ¿verdad? Pero hacia esa zona existe. Y el aceite y esas cosas. Bueno, esto es simplemente para ubicarnos, queridos hermanos, y para entender que siempre tiene una raíz antropológica, es decir, una raíz humana existencial. La palabra de Dios no es como mucho por ahí que se hacen de los brujos, de lo que te toca la cabeza y te habla y te dice que tenés 10 demonios y no sé cuántas cosas más. Me andas ahí. Eso no es religión. Religarte a tu esencia, ¿quién soy yo, Señor? Preguntarte verdaderamente. Y en ese preguntarte vos te vas a dar cuenta, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y ahí entonces el Señor te presenta, vos tenés que ser bueno, estos son los principios y los valores. Y eso es lo que te dice en la primera lectura. Aparece un sacerdote que no sabemos ni de dónde viene, ni después de dónde se va. Uno que se llama Melquisedec. Melech, rey. Sedec, justicia. Es decir, ese rey, ese sacerdote viene y le ofrece a Abraham pan y vino. Pan y vino, interesante. Esto quiere decir, queridos hermanos, le está ofreciendo el alimento porque Abraham había conquistado, había peleado contra 4 reyes, capítulo 14 del libro del Génesis, había vencido y entonces el mismo rey, que era rey de Shalom, Jerusalén, que quiere decir ciudad del Shalom, que quiere decir paz. Entonces este sacerdote es el que nos ofrece a nosotros el pan y el vino, porque Ñandeina la Abam, padre de las naciones, padre de nuestra comunidad, vos sos papá de tu familia, papá aquí de tu parroquia, de donde sea, vos sos responsable. Y este sacerdote es el que viene y nos ofrece el pan y el vino, ¿por qué? Porque nos dice, luchaste contra estos reyes, que lo único que hacían era justamente entraron y le robaron a todo el clan de Abraham, etc. Le hace una persecución, vuelve a recuperar el botín y le vuelve a recuperar a su sobrino a Lot, etcétera, etcétera. Y de venida viene, interesante, ahí en Jerusalén, queda más o menos a 1 kilómetro así, donde pasa la caída del arroyo del Cedrón. Y ahí es el encuentro, ¿verdad?, entre Melquisedec y Abraham. Y ahí le ofrece todo esto. Pero atención, querido hermano, aquí hay una cosa interesante como termina esta primera lectura. Después de que recibió el pan y el vino, Abraham reconoce y dice, lo que yo tengo que hacer en mi vida es Melech Sedec. Por eso se llama Melquisedec. Todos nosotros y yo mismo, dice Abraham, tengo que ser el rey de la justicia. Es decir, este es el hombre que mira siempre la justicia, porque ya les dije 10.000 veces que la definición de Dios es justicia. Justicia. Justicia en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tu nación, con tu patria, en la política. Justicia. Esa es la definición de Dios. Y entonces el rey de la justicia le está diciendo. Y entonces Abraham piensa y dice, aquí tengo que yo también ser justo. Este me está dando los dones más grandes para que yo pueda vivir y seguir luchando y vencer. Oye, popetece la yapoacue, ¿verdad? Porque vencí al mal, luché contra estos 4 reyes y los vencí. Es decir, venció al mal. El 4 pues quiere decir
puntos cardinales, ¿se acuerdan? Quiere decir todo, quiere decir el número 4 en la cabalística bíblica. Vencí al mal, a estos que tienen el poder, que se ufanan de tener el poder. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que en la Biblia, si queremos hablar contra estos políticos, y contra el estos que se creen reyes, estos que creen que tienen todo el poder y hacen lo que quieren, hacen y deshacen de acuerdo a sus intereses? Sin embargo, Abraham, el padre del pueblo, el padre de las naciones, lucha contra estos males y es capaz de vencerlos. Y el rey de la justicia, Dios mismo, que te da la paz, Shalom, porque él es rey de Yerush, Shalim. Yerush quiere decir pueblo, ciudad. Shalom quiere decir la paz. Y entonces él le trae la paz en la medida en que vos venzas al mal, venzas a los poderes negativos que existen. Entonces nosotros vamos a traer la paz, ¿entienden? Pero Abraham agradece ese regalo y comienza a pensar. Entonces yo tengo que dar el diezmo, dice. Aquí muchas veces la gente piensa solamente en el diezmo, la platita, porque yo te di el 10%. Y no creo luego que todos ustedes me den el 10% para el canalla de Yañez, es verdad. Pero desde ahora sí es interesante, pero en Duponaco, cuestión del diezmo. A ver si desde ahora ustedes son Melquisedec, reyes de justicia, PMS con justicia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Y dice justamente, desde ese momento Abraham le dio el diezmo de todo, le dio el diezmo de todo. Es decir, es su propia vida entregada por el bien para que exista el shalom, es decir, para que exista la paz. El asunto es que nosotros tenemos mucha influencia protestante, porque ellos se meten en los medios por todas partes. ¿Y qué es lo único que te piden? Plata, 10%, hoy cuapo, hoy, dame por tu tarjeta directamente o joma la ese banco, o si no, no puedo, si no, veñemos de esa congregación. No. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, lean por favor, 42 al 47. En realidad, el Nuevo Testamento ya no te pide el diezmo, te pide el 100%. Entonces la gente piensa, padre, ¿cómo yo te voy a dar el 100% de mi sueldo? ¿Qué? Piensa, lo primero que pensamos, no te está hablando de plata, te está hablando de tu preocupación 100% por el reino de Dios, 100% en la justicia, 100% en dedicarte a tu parroquia, a tu familia, a tus hijos, a tu nación. Nosotros muchas veces no nos dedicamos el 100% a la política, por ejemplo, y no nos interesa, ya tomonda, ya pues, ya pe allá. No nos dedicamos, ni no nos interesa. Al revés, nos acomodamos a los corruptos, porque si no, mi negocio, si no pea, si no amoa. Justamente en estos días vamos a celebrar Juan el Bautista, el 24. A pesar de que San Juan Bautista es el santo más celebrado en Paraguay, pero somos los más corruptos. O sea, anda allá, pues la justamente la San Juan Bautista ya pues. Él murió decapitado, pero ¿por qué? ¿Y por qué le denunció a los corruptos? ¿A quién? En primer lugar al rey Herodes. Y ahí le costó la cabeza. Herodes, ya ve cuñá, vea, no es tu esposa, déjele, eso no es así. Claro, Herodes le respetaba, dice, pero cuando danzó la hija de Herodíades, entonces, van a aprovechar, te daré la mitad de mi reino. Y entonces le pídele ahora mismo la cabeza de ese tipo que me está denunciando y dice que yo soy corrupto, que yo hago lo que quiero, con las licitaciones, con esto y aquello. Bueno, pero eso a raíz nomás de que el 24 también celebramos, pero que va muy unido a esto. Dar entonces el diezmo significa un compromiso total, ¿verdad? Con tu vida, con tu familia. Y también entre ellos, entre paréntesis, me tienen que dar el diezmo para añadir de yarañe. ¿Está? Eso póngalo bien sellado y firmado. Bueno, pero queridos hermanos, entendiéndolo bien, ¿qué tiene que ver entonces con el Corpus Christi? Y justamente nos hace entender que aquí, cuando Dios nos regala todo, el pan y el vino es el signo más lindo que Melquisedec, este rey de justicia, le da, quiere decir que nosotros también tenemos que responder al Señor. Eso quiere decir la palabra diezmo. Vos tenés que poner todo de tu parte. Y por eso nosotros hacemos la fila aquí, venimos a comulgar, común unión. Por eso le dije al comienzo, si nosotros no estamos en común unión
con los principios y valores del Señor, quiere decir que nosotros entonces no podemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque te está diciendo bien, como una unión. ¿Como una unión con qué? Justamente con los valores, los mandamientos de Dios. Entonces repetir un poco y hacer pasar los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ya el Jubio Peña ya sobre todas las cosas. No tomarás su santo nombre en vano. Eso, por ejemplo, tomar el santo nombre en vano. Y yo siempre le digo, a pesar de que los protestantes, dice usted, adoran las estatuas, que esto, aquello. Y sin embargo, los que verdaderamente toman el santo nombre de Dios en vano son ellos cuando están pidiendo el diezmo en platita. Porque vos utilizás el nombre de Dios en vano para tus intereses. ¿Entendiste? Yo que le veo a San José o veo la estatua de Don Bosco y digo, este tipo sí que vivió, se hizo santo, a ver si le puedo imitar. ¿Se han dado una estatua? Yo lo que estoy haciendo es recordando esa foto, esa estatua, esa escultura. Ahora he visto que incluso hicieron ya la escultura, del barro, nunca, ¿verdad? El artista ese del barro, hizo ya una escultura de barro de Alfaro. Oye, más bebé la... pues ya perdí Brasil 1-0. Bueno, paciencia. Pues yo voy a hacer una coma ahí por ahí, así. Bueno, pero eso es porque te hace recordar de algo lindo, que ya estamos por ir después, no sé cuántos años, al Mundial, ya lleguita, allá voy a Pamajina. Dentro de poco, tranquilo nomás, septiembre Bellajata. O sea, ahí vamos a clasificar. Y entonces, queridos hermanos, cuando nosotros miramos esto, tenemos que ser muy agradecidos, nos dice el Señor. Tenemos que mirar y devolver. ¿Cómo vamos a devolver? Y con nuestro compromiso. Eso quiere decir al final lo que Abraham está haciendo con Melquisedec. Te regaló todo, te regaló el shalom, te regaló la paz, te regaló el pan y el vino, porque eso quiere decir alimentarte y fortalecerte con todo lo que Él te da, los bienes que vos tenés. Algunos pues piensan, yo aquí, sé la cebalea, sé la gran emprendedor, que muy bien, pero ¿quién te dio esa cualidad para saber negociar y ganarte tu vida y hacer una linda empresa? Y Dios te regaló, ¿entendiste? Entonces tenés que ser agradecido. Eso es lo que quiere decir aquí el diezmo. Que en el fondo, nosotros también, eso tendríamos que hacer, o hacemos guau con el Estado, ¿verdad? Pagamos el IVA. Eso es lo que quiere decir. O sea, vos tenés que ser agradecido con toda esta naturaleza para una buena organización y pagar tu impuesto. El asunto es que después no sabemos nada por dónde van todas esas cosas, ¿verdad? Entonces la gente ya no paga CB y hace cualquier catralla, ¿verdad? Porque saben que después, por lo menos nosotros, ¿verdad? En otros países incluso se pagan 20% de IVA. En otro casi 40%, imagínense un poco. Bueno, pero a veces ya pagaron, vea, ya que allá. Imagínense. Bueno. Vamos un poco a la segunda lectura, porque esta lectura nos abre los ojos y nos hace entender justamente cómo tiene que ser esta gracia y esta fuerza de Dios a través de San Pablo, que le está escribiendo a la comunidad de Corinto, ¿verdad? Dice, lo que yo recibí del Señor. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es qué recibimos del Señor. El amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, ya dijimos, no voy a insistir. Y eso es lo que yo les transmito a ustedes. Eso es lo que yo les transmito a ustedes. Bueno, y sigue entonces, y aquí te narra. Es la única parte donde San Pablo, escuchen bien, el único lugar donde San Pablo habla directamente de Jesús así, de lo que Jesús hizo. Pablo nunca habla de lo que Jesús hizo, sino que de la consecuencia. Por eso dijimos en otra oportunidad que Pablo es parenético, consecuencia de creer en Jesucristo. Pero aquí nos habla de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Bueno, el cuerpo y la sangre de Cristo es entonces entrega de Dios. Lo que hizo Melquisedec, entrega de Dios para que nosotros tengamos vida. Es una simbología, queridos hermanos, demasiado grande
cuando venimos a alimentarnos el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque dijimos ya, entramos en comunión con los principios y valores de Dios. Segundo, porque sin el alimento nos volvemos anémicos, nos morimos, queridos hermanos. Llama no. Y entonces, ante esa realidad, se vuelve a insistir en el compartir. Pero siempre incluso se acentúa más en el diezmo, digamos, entre comillas, porque es eucharis, buena acción de gracias. Eucaristía quiere decir acción de gracias justamente, por todo lo que el Señor nos ofrece para que nosotros tengamos fuerza, para que podamos luchar contra el mal. El alimento, si no comemos, nos morimos. Justamente la vez pasada una señora me dijo, padre, qué flaco que usted está, dice, cierto? Bajé de 85 a 75, 10 kilos, en esos días que estuve enfermo, ¿verdad? Ustedes saben que no quería ni agua, ya no quería tomar. Yo ya pedí incluso ahí a una funeraria que prepare todo, ya, porque una carusel, hacía agua me hacía mal, todo me hacía mal. Bueno, pero os carusel, y entonces, pero agradezco ese pirueco, estoy tranquilito, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, el alimento es esencial y fundamental, porque si no nos alimentamos espiritualmente, ahora miremos en nuestro caminar de vida cristiana, no vamos a ir a ningún lugar, vamos a ser anémicos y somos anémicos como cristianos, y entonces no nos vamos a comprometer, no vamos a dar gracias al Señor para nada, no vamos a ser como San Juan Bautista, que es capaz de anunciar y denunciar, etcétera, etcétera. Hagan ustedes la lista que quieran. Entonces, eso nos dice la segunda lectura. Y el Evangelio, ni quiero entrar tanto porque aquí hay demasiados detalles, ¿verdad? Pero, solo por lo menos un mensajecito aquí. Dice, primero luego la introducción ya es importante, porque se acercan, dice, ¿se acercaban quiénes? Aquellos que tenían necesidad de ser sanados. Esto me encanta, queridos hermanos. Jesús después dice, ¿verdad? Yo vine no para los sanos, vine para ¿quién? Para los enfermos. Por eso que la prédica es verdaderamente, y el Papa Francisco insistía mucho, que vengan los pecadores a la iglesia, porque algunos pues dicen, mami, vea fulano, pero este gran pecado, para ese pecado está tupado, veo hasta la tupado y sin embargo, el Señor dice, no, son ellos los que tienen que venir a escuchar la palabra de Dios, ya se me han convertido en mí. Para eso es. No, ese luego ya, eso, no, hay que darle la oportunidad, en algún momento, o poco van a eso, en algún momento. No quiero ser largo, pero un señor me había comentado su propia vida. Me dice que su esposa siempre, que era muy santita, a la misa, y siempre le invitaba a la mañana. Ando hoy. Hasta que una vez se da la cuenta, tanto me hiciste mi esposa, está buena, aunque sea este día. Y se sentaron así medio adelante, estuvieron sentados, y dice que en el momento en que el sacerdote estaba haciendo la consagración, dice que añanduba y se pini baite, y se cangue baite, no sé, me nubleto, me caí ahí, menos mal me caí sentado, en el mundo y para la gente, bueno, y se levanta otra vez, estuve ahí. Después continuó, dice el sacerdote, con la misa, y levanta el cáliz. Y ahí dice, oye, y te mueves, pero de esa el tipo se convirtió, él no sabe qué le pasó ni qué es lo que sucedió, ¿verdad? Todo asustado que esto, aquello, me agarraron, me llevaron, y no, dice, sentí una sensación grata, fuerte de parte de Dios en mi vida, y eso es ahí. A ver, cara, ahí vean, que le suelo encontrar de vez en cuando, ¿verdad? Es uno de los líderes de su comunidad, gente móvil, gente móvil, que sí que verdaderamente el Señor le tocó, ¿verdad? Se dio cuenta que estuvo perdiendo, y hasta ahora lo me dice, no sé, más de 45 años ahí perdí mi vida, ahí macaneando de aquí para allá, y sin embargo, ahora me doy cuenta, y ahora soy feliz, dice. Ahora que entendí, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿se dan cuenta? Cómo fortalecerse. Bueno, y esto es lo que pasa aquí. Dice, les devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados.
Necesidad de ser sanados. Yo, por ejemplo, aquí la juventud, levántense por todo lo que se están preparando para la confirmación. Levántense por de pie un poco. Quiero contar, son 25. ¿Cuántos están aquí? ¿Están para los 25? 2, 4, 6, 8. ¿Y dónde están los otros? Y Jesús. Los 10 leprosos. Uno solo vino. Bueno, después ustedes, ahí con ella. Ella va a ser encargada ahora, desde ahora, va a tomar la lista. Así que terminó la misa, se van allá en la sacristía. Uno a uno vemos ahí de la venderera. Y los otros ya tienen que olvidarse nomás los ya. Que ni aparezcan ya para la confirmación, ¿está? Ni aparezcan. Bueno, siéntense, gracias. Un fuerte aplauso para estos jóvenes que por lo menos vienen. Pues yo ya les dije, les avisé ya. Porque, ¿se acuerdan que el domingo pasado pasé una vergüenza frente a todos ustedes? Yo pensé que se iban a levantar ahí los 25, 26 jóvenes. 5. Entonces hoy 8, 3 malas uvas. Y los otros yo ya le dije, no me vengan los, si el miércoles se van, por eso quiero la lista. Ahí mismo le digo, súbanse, no van en el coche y ya se van con su papá y con su mamá. No me vengan más. Porque no hay compromiso, no hay entonces justamente esta necesidad de ser sanados. Si uno no quiere ser sanado, entonces eres manota que te ayer. Uno tiene que buscar la sanación. O tal vez le podemos dar una oportunidad. Ella ocupe música. Dame una oportunidad. Vamos a ver si me convierto. Recen por mí para que sea un poquitito más bueno. Bueno, pero queridos hermanos, cuando sigue aquí, Jesús les dice a estos que dicen, Jesús, es poipacio y cuera que se vayan y que busquen alimento. Y Jesús le dice, denle ustedes de comer. ¿Se dan cuenta que nosotros tenemos una gran responsabilidad? Si venimos aquí a comulgar, es que nosotros después salimos, misa es, misión. Quiere decir, tengo que ayudar en mi familia, en mi casa, con mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis parientes, lo que sea, para darles esta gracia, darles de comer, dice. Ellos son shi'ó, ¿verdad? Porque dicen, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Pero, queridos hermanos, eso pequeño, como el diezmo que decía Abraham, lo pequeño que yo tengo y lo que te doy, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Acción de gracias, de lo que vos tenés. Yo no voy a cambiar este mundo y seguramente que me voy a morir sin ver lo que uno desea ver para su país, ¿verdad? Que estemos en el primer mundo, no sé. Pero por lo menos pusiste tu granito de arena. Aremba, apo, yapo. Y entonces Jesús le dice, denle ustedes de comer. Aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pescados. Número 5, ¿qué significaba? Generosidad. Tenemos que ser generosos. Lo que tenemos, lo poco o lo mucho, dar, eso quiere decir. Y 2 quiere decir en comunidad, el 2. Y entonces 2 pescados. Lo que nosotros tenemos en comunidad y si damos como comunidad, eso crece y florece. Florece. Yo les puedo decir la experiencia mía en estos 3 años de Yarañé, les puedo decir que es la comunidad la que está ayudando. Y por eso que agradezco muchísimo verdaderamente a Dios. Hay más que tienen que comprometerse, ¿verdad? Pero igual ya estamos caminando y tenemos que entender que es la comunidad. Y el número 5, porque dice después, una vez que Jesús tiene estos 5 panes, ¿qué hace? Eleva los ojos al cielo. Que siguen ahí se la yapoa. Sino que ¿quién es el que obra? Dios. El uno pues quiere decir, Ejá de Israel. Dios es el único, quiere decir eso en la Biblia, Deuteronomio, ¿verdad? Dios es el que te va a dar la gracia. Y el 4 quiere decir todo, todo. Si vos das todo, número 4, das todo, puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, con la gracia de Dios. Ahí entonces eso quiere decir generosidad. Todo lo que tenés con la bendición de Dios. Entonces, mirá el milagro que se hace, la multiplicación de los panes. O sea que el sentido cabalístico numérico de la Biblia es impresionante. Ojalá un día pudiésemos estudiar sobre eso, porque aquí en la prédica no podemos hacer porque si no ya de poco etereita. Así que, querido hermano, vamos a pedir esa gracia hoy. Ser generosos, pero sobre todo porque hemos recibido lo mejor. Nada más y nada menos que su cuerpo y que su sangre. Que así sea. ¡Viva Corpus Christi! Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada petición respondemos: por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por la Santa Iglesia, congregada en este día para celebrar la Eucaristía en el año jubilar, para que, fortalecida por este sacramento, pueda transformar el mundo con la esperanza cristiana que no engaña ni defrauda. Oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos. Por los ministros ordenados al servicio del altar, para que celebren la Eucaristía con la dignidad y el fervor que se merece tan sublime sacramento, oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por nuestra patria, para que nunca falte en nuestros hogares el pan de cada día y el alimento espiritual que fortalezca nuestros corazones para servir con justicia y caridad, oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos enfermos, para que sean sostenidos y fortalecidos por el sacramento de la unción y nunca les falte la fuerza del sagrado viático, oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. En el pan y el vino que presentamos, ofrecemos a Dios Padre el fruto de la generosidad de la tierra y de las manos humanas. Ellos serán transformados en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo, para el sostenimiento de la Iglesia. 4 voluntarios, por favor. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
El mismo verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te pedimos, Señor, humildemente, que te acuerdes de tu iglesia, que somos nosotros reunidos hoy aquí, especialmente en nuestra parroquia San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. También te pedimos, Señor, que bendigas especialmente hoy a tus hijos que cumplen años, la señora Olga y ella es Guadalupe, ¿verdad? Bueno, ¿hay otro que cumple años también por ahí? ¿Cómo es tu nombre? Luis. Bueno, y así entonces pedimos que el Señor les bendiga siempre y pongan al servicio de la comunidad de su vida los años que les ha dado. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza en la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Vamos a decir todos juntos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y nos damos un fuerte abrazo de paz. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara. Eipe awa, andai para perwi, ore por yahu beleko. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara. Reipe awa, angay para perwi, ore agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Nuestra esperanza se alimenta del pan de vida, que es el mismo Cristo que se nos entrega en cada Eucaristía. Con fervor y el corazón bien dispuesto, nos acercamos a recibirlo. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz
Corpus Christi. Fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, vamos a llamar Olga, Guadalupe y Luis. Vengan aquí adelante, le vamos a dar una bendición. Ustedes que agradecen hoy un año más de vida. Pónganse por orden de edad. Como India, ese que era un chiste nomás, Olga, para saber que fue mayor de todo. Y esta mitad cuña ahí. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga hoy especialmente, en que agradecen un año más de vida, les dé sobre todo la fuerza, como decimos, con el cuerpo y la sangre de Cristo, alimentarse siempre con la doctrina del Señor y vivir en comunión con Él y con sus hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, dense la vuelta, que lo cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Fuerte aplauso entonces para él. Bueno, gracias. Que Dios les bendiga siempre. Bueno, a ver, ¿hay algunos avisos rápidamente? Sí. Sigue su recorrido la imagen de San José. El nicho recogerá las intenciones y testimonios de cada familia que serán presentados como ofrenda cada primer miércoles del mes en la misa de 19 horas dedicada a San José Obrero. El día 12 de julio se realizará nuestra tradicional fiesta de San Juan de Líberis, desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas y luego después de la misa de las 19 horas. Continuaremos con la fiesta de San Juan. Solicitamos la colaboración de los parroquianos para comprar los insumos y así preparar las tradicionales y deliciosas comidas típicas. Pueden dejar sus aportes en secretaría de 11 a 19 horas. Muy bien. Entonces, delivery, pueden pedir ahí. El Toro Candil o Tata Puñarillasa, se le va a mandar a ustedes por delivery eso. ¿Está? Bueno, muy bien. No, comida no hay, ¿verdad? Y bebida. Bueno, y fíjense, hablando de eso, comida y bebida, el 27 de julio, domingo, estamos organizando. El proyecto es comprar ese plasma que ya le dije, 58 millones nos va a costar. Ya tenemos así con las recaudaciones que ustedes mismos fueron aportando, tenemos ya 15.500.000 guaraníes. Y con la rifa que estamos organizando también cuesta 10.000 guaraníes, 10 millones primer premio, 5 millones, 2.500.000 y así va, ¿verdad? Algunas joyas y el último era premio consuelo, ¿verdad? Ese era para el último. Y el almuerzo, está la adhesión, tienen, ¿verdad? Sí, tenemos para la adhesión. Sí. ¿Dónde están? Y acá. Y no, pero José allá tenemos que allá ahí tiene la gente también José. Allá ya está José entonces. Sí. Tiene las adhesiones, la rifa. Las adhesiones, si hay personas que quieran retirar un talenario de 10 numeritos, mejor todavía. Entonces pueden pasar por aquí, anotamos su nombre y retiran el talonario para venderlo. Y la facilidad hoy es que por WhatsApp, ¿verdad? Y entonces nosotros les enviamos enseguida los números, etc. Tanto las adhesiones como la rifa también. ¿Está? Entonces todo por giro, etcétera, de teléfono, o si no en la cuenta bancaria que tenemos ahí. Y bueno, y así entonces, sobre todo con ese objetivo de fortalecer un poco nuestro canal. Ahora ya casi estamos terminando una segunda pieza porque ya nos hace falta para los programas de las transmisiones, ¿verdad? Tenemos 2 aquí, otro tenemos en Lambaré, ahí tenemos 3. Entonces, para los programas, para que no sea siempre la misma cosa, así iba ahí, lo yo puse. Después hay algunas cámaras que tenemos que comprar, etcétera, de nuevo. Bueno, y eso es lo importante. Así que 27 de julio a las 11 va a ser la misa, a las 12 va a ser el asado. Ya les dije que me regalaron ya la carne, una vaca, o sea, Peño Ima. También ya me regalaron ¿cómo que se llama? La ensalada con la entrada, chorizo y no sé qué cosa. Estamos preparando para 500 personas. También ya me regalaron la bebida. Faltan entonces algunas otras cosas, ¿verdad? Que el que quiera pueda también colaborar, sobre todo la parte de sonido o la parte de alguna orquesta. Mira, ya paga pana, pues.
pero después que quede para no otra vez gastar todo ahí, ¿verdad? Porque siempre cuesta platita. Bueno, entonces muchísimas gracias siempre por la colaboración y ya pueden ir adquiriendo poco a poco, ¿verdad? Muy bien, ¿hay algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos ponemos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía. Oración final. Señor Jesucristo, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, que vives y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Gracias. Y viva Cristo resucitado. ¡Viva! Y viva su cuerpo y su sangre. ¡Viva! Que tengan un buen domingo. Entonces los jóvenes vengan toditos aquí. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras.